Aleluya, aleluya, aleluya. Jesús predicaba la buena nueva del reino y curaba las enfermedades y dolencias del pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaún, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Desde entonces comenzó a predicar diciendo: conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y les haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. Sentaros un momentito. Bien, la idea central de la liturgia de este domingo está en esto que les voy a decir ahora. Que Jesucristo vino al mundo para todos los hombres. De modo que Jesucristo vino al mundo para evangelizar a la humanidad. No únicamente a unos pocos, no únicamente al pueblo judío. Vino a llamarles a todos. Ahora, que después se salven todos ya es otra cosa. Que después nosotros unos le sigan y otros no le sigan ya es otro tema. Pero la idea fundamental de Jesucristo, de Dios, es enviar a su Hijo al mundo para que todo el mundo se salve, todos los hombres se salven. Naturalmente, para hacer este trabajo tan grande de que la universalidad de la humanidad se salve, Jesucristo necesita de colaboradores. Y ahí estamos nosotros, o debemos estar nosotros, y tenemos que preguntarlos, nosotros en este proyecto de Dios de salvar a la humanidad, nosotros colaboramos con Dios. Esta es la pregunta que se nos hace hoy en la liturgia a todos nosotros, porque tenemos que ser colaboradores, porque Jesús, como ustedes saben, estuvo 3 años evangelizando, predicando, pero después le mataron y se fue, vamos a decir así, se fue al cielo y allí está. Pero dejó un legado a todos nosotros. Hizo al mundo entero y predicar a la gente bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el legado. De modo que este proyecto universal de la Iglesia de Dios necesita colaboradores.
que somos nosotros. Jesucristo quiso que hubiera dos tipos de colaboradores. Unos sus discípulos y otros sus apóstoles. ¿Hay una diferencia entre ser discípulo y ser apóstol? Hay. Generalmente, como ustedes saben, todos nosotros somos o nos llamamos discípulos de Jesús, porque apóstol es aquel que de una manera directa, específica, llama a Dios para una misión concreta, a dejar su tierra, a dejar sus padres, a dejar sus cosas, a dejarlo todo y seguirle y vivir plenamente este cometido. Jesucristo tuvo muchos discípulos, muchos. Se cuenta de que 72, en una ocasión, 72 les envió Jesús por ahí a que fueran evangelizando, haciendo algo. Pero, sin embargo, apóstoles escogió a 12. 12. ¿Qué es lo que cuenta el Evangelio hoy? Cómo Jesucristo dice que pasaba por allá, por el lago, y se encontró con varios, que curiosamente todos, menos San Mateo, todos eran pescadores. Y Jesús pasó y con una fuerza persuasiva impresionante les llamó, síganme. Dice que dejándolo todo, dejando a su padre, dejando a sus barcas, sus posesiones, todo, le siguieron. Bien, entonces nosotros, o ustedes en general, no están en el grupo, pienso yo, en el grupo de los apóstoles. Ustedes están más bien en el grupo de los discípulos, aquellos que siguen a Cristo de una manera, pues, no total, vamos a decir así. Le siguen a Cristo a través de sus trabajos y de sus ocupaciones. Pero el apóstol ya tiene una misión concreta, específica, de dejarlo todo y dedicarse al reino de Dios. Otra cosa curiosa, para que ustedes entiendan este relato de hoy, es que Jesús pudo retirarse, pudo empezar la predicación, su evangelización, pudo empezar en Jerusalén, donde allí estaba el templo, allí donde estaba la devoción a Yahvé, a Dios, donde estaban los escribas y fariseos, donde estaban los sacerdotes, donde todo el mundo iba allá a dar culto a Dios y a recibir de Dios las gracias de Dios. Pudo hacerlo en Jerusalén y no lo hizo. En segundo lugar, Jesucristo pudo muy bien ir a Judea. En la región donde estuvo Jesucristo, que es Palestina, se dividía Palestina en 3 provincias: Judea, Samaria y Galilea. ¿Podía Jesús haber empezado por Judea? Fue algunas veces por Judea, pero no empezó su evangelización por Judea, que era un lugar tranquilo, donde estaban allí todos, prácticamente todos eran judíos, y allí donde no había problemas. Pero Jesús quiso empezar su evangelización por Galilea, que es la provincia ya frontera con el mundo pagano. Y allí en Galilea pues había mucho judío y no judío. Pero concretamente en Galilea, en una ciudad que se llamaba Cafarnaúm. Allí fue donde empezó Jesús, en Cafarnaúm. Una ciudad, pues, hoy día no nos parecería grande, pero en aquel entonces era una ciudad populosa, con mucho mercado, con mucho comercio, con muchos negocios, con muchos robos, con muchos problemas, lo que hoy día llamamos las fronteras. Ahí empezó Jesús la evangelización, en Cafarnaúm. Y es curioso esto, llama la atención. ¿Por qué le preguntamos a Jesús y por qué no empezaste, que era mucho más fácil, allí en Jerusalén y allí pues toda la cosa hubiera sido más cercana, o en Judea? No, quiso empezar en Galilea y concretamente en Cafarnaúm, y ahí empezó la evangelización y exigió de todos colaboración. ¿Y saben ustedes qué es lo que predicaba Jesús? Porque muchas veces pensamos que Jesús, pues no sé, pero Jesús predicaba: el reino de Dios está ya cerca. Conviértanse. ¿Y cómo? Pues conviértanse cambiando de vida. El reino de Dios está cerca a ustedes.
Y Jesús, esto que él predica, que es algo abstracto, lo lleva a la práctica, practicando la misericordia, cuidando a los enfermos, sanando a los que estaban enfermos, a los leprosos, resucitando muertos, dando de comer a los hambrientos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es más o menos, diríamos, el meollo de la evangelización, del inicio de la evangelización de Jesucristo. Pero como les dije antes, él quiso que esta misión la continuáramos nosotros. Y aquí viene el problema. Nosotros fuimos llamados por Jesucristo un día. Ni nos enteramos, por supuesto. El día que nos bautizaron, Jesucristo nos llamó a todos y nos hizo, como ustedes saben, templos del Espíritu Santo, miembros de la Iglesia, y después, pues eso, nos quitó todo el pecado original y nos metió en su Iglesia, en el cuerpo místico que se llama miembros de la Iglesia. Esto es lo que hizo Jesucristo. Y se nos dio una misión, que evangelicemos, que seamos lo que Él quiere que seamos. ¿Y saben ustedes qué es lo que quiere Dios que seamos y que se nos dio en el bautismo? Que seamos sacerdotes, profetas y reyes. Yo no sé si ustedes han oído una vez esto que les estoy diciendo. ¿Cómo un cristiano tiene que ser un sacerdote? No un sacerdote como yo, un sacerdote diríamos ministerial, no, sino un sacerdote sacramental. Por el sacramento del bautismo se nos hizo sacerdotes, se nos hizo profetas, se nos hizo reyes. Y ustedes dirán, ¿y qué tengo que hacer yo como sacerdote? El sacerdote, y ustedes tienen que hacer, es alabar a Dios, bendecirle, glorificarle, darle gracias, hacer que su nombre sea conocido, hacer que su presencia y su misión la conozca todo el mundo. Este es el sacerdote. Y esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, en este proyecto de Jesucristo, al cual nos convoca a todos por el bautismo, haciéndonos discípulos de Él, nosotros tenemos que alabar a Dios. Y fijaros lo que les estoy diciendo, porque muchos de ustedes, yo no sé si alaban a Dios. Pedir a Dios sí que le piden mucho, o le pedimos todos, pero alabar a Dios, eso de alabarle, glorificarle, gracias Señor, gracias Señor porque me has dado, etcétera, yo muchas veces no lo estoy oyendo. Pedir sí, y pedimos a Dios, y exigimos a Dios, y queremos que Dios haga lo que nosotros queremos, que este es el gran problema. Vamos a Dios exigiéndole que haga lo que nosotros queremos que haga. De modo manera que aquí tenemos una misión. Sacerdotes de Jesucristo por el bautismo. Tenemos que llevar el mensaje de Jesucristo al mundo. Profetas. ¿Quién es un profeta? El profeta, pues saben ustedes, el que está lleno de Cristo, y nosotros estamos llenos de Cristo, somos templos del Espíritu Santo. Llenos de Cristo, habla, denuncia, orienta, corrige, fustiga al mundo de las realidades, de los pecados, de las desviaciones. Entonces nosotros como profetas tenemos que testimoniar que Jesucristo está vivo y presente en medio de nosotros, que su reino está incoado, que su reino necesita, pues que todo el mundo lo trabajemos. Y ahí tienen ustedes una misión concreta en casa. Una madre pues es una profeta por naturaleza, y un papá lo mismo en casa, y un maestro lo mismo, y una maestra lo mismo. Testimoniar con su vida que Jesucristo está vivo y corregir, orientar, decir por ahí no, por aquí sí, por ahí no, por aquí sí, no hagas esto, haz lo otro. Eso es el profeta. Y si tenemos más coraje, pues profetas ya, profetas de no sé, ya de sociales, denunciar los problemas, las dificultades. Fijaros, y a mí siempre me ha llamado la atención esto que les voy a decir.
Aquí nosotros en Venezuela prácticamente el 80 y pico estamos bautizados. Si nosotros fuéramos profetas, todos los que estamos bautizados, denunciaríamos las injusticias sociales que hay, o deberíamos hacerlo. Construiríamos desde nuestra vida, construiríamos las cédulas vivas de la sociedad, que es la familia, como saben ustedes. Luego, cristianos no lo somos auténticos porque nos callamos, porque no decimos nada, porque no testimoniamos nada, porque no orientamos nada, porque no corregimos nada, porque nos quedamos callados. Y esta es la cruda realidad. Entonces, cristianos, profetas de Cristo, denunciemos, orientemos, llevemos a la gente hacia el camino de la salvación. Y reyes. Somos, hemos dicho, sacerdotes, profetas y reyes. El reinado que Cristo nos dio en el bautismo es hacernos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, ¿a quién vamos a temer? Y Jesucristo vino al mundo, he venido al mundo, dijo, no para que me sirvan, sino para servir yo. De modo que nuestro reinado tiene que ser un reinado del servicio, ponernos a ayudar a los demás a practicar todas las virtudes como Dios manda. Bueno, hermanos, Jesucristo vino al mundo a salvar a la humanidad. Se fue de este mundo y dejó su proyecto incoado. Y llamó a algunos, a los bautizados y a otros de una manera especial para que continuaran su proyecto de vida. Ahí estamos nosotros. La pregunta que hay, ¿realmente hacemos algo? ¿Hacemos algo? Como cristianos, como discípulos de Cristo. Porque ahora ustedes, se busca gente para colaborar, por ejemplo, en los proyectos de la iglesia, siendo catequistas, siendo tal, y todo el mundo quietico ahí, quietico, siempre con la disculpa, siempre con la mentira. Es que yo no sé leer, es que yo tengo mucha vergüenza de leer, es que yo tengo miedo escénico, es que yo no sé, es que yo no tengo tiempo, es que... Y algunos te dicen, no, es que yo no leo en la iglesia porque me tengo que poner lentes y no tengo lentes, no veo bien. ¿Va? Siempre disculpas. Rehuimos. Ser seguidores de Cristo. Y esto es ser cristianos, seguidores de Cristo. Bueno, creo que me han entendido bien, ¿no? La exigencia del Evangelio del hoy. El cristiano tiene que ser un hombre auténtico y una mujer auténtica. Un padre auténtico, una madre auténtica, una profesora auténtica, un profesor auténtico que transmita valores cristianos y que vaya ensanchando el reino de Dios, que de esto se trata. El reino de Dios, Jesucristo lo puso. Es un reino de verdad, es un reino de justicia, es un reino de amor. Eso es lo que tenemos que transmitir nosotros. La verdad, la justicia, el amor. Y ahí se fundamenta el reinado de Cristo. Nos ponemos de pie. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Podemos ir en paz. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación podrás tener. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación podrás tener. No hay otro nombre